Saldaña, y vengo siempre con la convicción de participar con alguien que desde una trinchera muy importante como es este poder público, desde el Senado de la República, desde donde se han impulsado muchas de las reformas y muchas de las normas y muchas ratificaciones de tratados, se impulsa un tema como el que hoy nos convoca, y en donde el liderazgo de la senadora Lucero Saldaña, y lo digo porque son muchos los botones de muestra en la defensa de los derechos humanos que ella encabeza, sobre todo en la atención de los organismos no gubernamentales y desde luego esa participación con la sociedad civil organizada. Hemos tenido varios encuentros en donde lo que se busca, porque siempre lo he dicho, hoy ninguna tarea pública, ninguna función pública puede estar ajena a la participación de la sociedad. De ahí la importancia de tener encuentros como estos. Y junto a esa sociedad civil también la academia aquí representada. Así que muchas gracias por honrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en tener este espacio de participación. Saludo también a la maestra Isabel López Padilla, a la doctora María Teresa Ambrosio Morales, a la maestra Alejandra Padilla y al maestro Julio César Vanegas de la Secretaría de Gobernación. Saludo a quien en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva el programa de igualdad, que es la maestra Elsa Conde, aquí presente, que de la mano con la cuarta visitadora general Heréndira Cruz, pues tienen a cargo esta importantísima tarea. Y saludo también a la senadora Carmen Izaguirre por estar aquí presente, a todos los integrantes de la sociedad civil que nos honran también con su presencia. México enfrenta un incremento de las violencias en todas las áreas. La violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, y pese a que desde hace más de 10 años se han realizado innegables, como lo decía la senadora, avances en los ámbitos normativos e institucionales para intentar contrarrestar y abatir la misma, como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres en 2001, la emisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, o la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014. Lo cierto es que no tendríamos evidencia cierta de que tales medidas han tenido una incidencia positiva en la reducción de la violencia de género, y por el contrario, sí existe constancia de que la misma se ha incrementado en los últimos años, cuando menos en su manifestación más extrema y brutal, que es la privación de la vida. Aclaro que me refiero a los casos de privación de la vida en contra de una mujer, y no aludo a los casos de feminicidio, toda vez que respecto de estos últimos, al no existir parámetros unificados, y también daba cuenta la senadora de este aspecto, en todo el país, con base en los cuales determinar que el homicidio de una mujer esté motivado por una cuestión de género, la calificación del delito varía en los hechos, dependiendo de la entidad federativa, como bien apuntaba la senadora, de qué se trate. Además de que la incorporación de este delito en los ordenamientos locales apenas se concluyó en octubre de 2017, con la reforma del Código Penal de Chihuahua, por lo que, en consecuencia, no se podrán tener estadísticas anuales sobre el mismo a nivel nacional hasta finales del 2018. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Naciones de Seguridad Pública, contenidos en la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, los homicidios dolosos de mujeres en el país pasaron de 1,755 en 2015 a 2,585 en 2017, lo cual representa un incremento aproximado de 47.29% en tan solo 2 años. De este conjunto, en 2015 solo se habría calificado como feminicidios 389 para pasar de 671 en 2017, lo cual implicaría un aumento del 72.49% en el mismo periodo. Del mismo modo, conforme a la misma fuente, entre 2015 y 2017, los casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas pasaron de 56.422 a 61.035, registrando un incremento aproximado
del 8.2%. Desde cualquier óptica, los niveles de violencia que sufren las mujeres son muy altos, intolerables, y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava si tomamos en consideración que la mayoría de esos casos de homicidios o lesiones es muy probable que continúen en impunidad. Niñas, mujeres, jóvenes adultas y de edades avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres. Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política, económica y social en nuestras sociedades. Con frecuencia, esta violencia es perpetrada para conservar y reproducir patrones de sometimiento y subordinación de estas frente a los hombres, derivados de relaciones de poder. La violencia no solamente alcanza a las mujeres en la calle, también lo hace en sus propios hogares, con distintos grados y formas de expresión que van desde prohibiciones o restricciones para su trato con amigos y familiares, respecto de su arreglo personal, hasta insultos, maltratos o lesiones físicas y, en casos extremos, la privación de la vida misma. Si en general no podemos sostener que los derechos humanos sean plenamente vigentes para todas las personas en México, lo cierto es que en el caso de las mujeres, mucho menos podemos señalar que esa situación se presente. Hoy, en el siglo XXI, todavía hay una necesidad urgente de consolidar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de vivir sin violencia ni discriminación. Los asesinatos de mujeres por razones de género se dan en todas las regiones, en todos los países y en todas las culturas. Es un asunto de derechos humanos universales y de la innata dignidad humana que nos concierne a todos. Nos afecta a todos y requiere un esfuerzo concertado y urgente por parte de todos nosotros. La discriminación contra las mujeres y las niñas, así como la desigualdad de género, tienen su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas. Esta violencia se ejerce todos los días y en distintos ámbitos, y constituye una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más reiterada, extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, socava el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto. Es un tema que en el mundo tenemos que articular esfuerzos. No es privativo de un país, pero los esfuerzos que hagamos internamente tenemos que hacerlos, como decíamos, articuladamente, y lo decía la senadora, sociedad civil, poderes públicos, organismos autónomos y todos los sectores. Si bien actualmente 160 países cuentan con leyes que se ocupan de la violencia contra las mujeres y las niñas víctimas de violencia sufren por lo general una doble violación a sus derechos humanos. La primera vez cuando son víctimas de la violencia y la segunda cuando buscan y no encuentran la justicia a la que tienen derecho. Sabemos que uno de los principales obstáculos para erradicar el feminicidio es la impunidad que la acompaña. La impunidad, al igual que sucede en el caso de otras conductas ilícitas, propicia que el ejercicio de las violencias se perpetúe y se desarrolle. Debemos todos y todas estar conscientes de los evidentes costos de la pasividad, la tolerancia y la indiferencia ante estas conductas. Muertes innecesarias, prematuras y devastadoras de mujeres y de niñas, así como el sufrimiento y pérdidas para las familias. Es hora de fortalecer los sistemas de justicia, de capacitar a la policía y a los jueces para eliminar los estereotipos y los prejuicios hacia las mujeres. Es tiempo también de mejorar los servicios de apoyo a los sobrevivientes y a sus familias, de encontrar mecanismos de reparación del daño, pero, sobre todo, es momento de dedicar planes y presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. La violencia contra las mujeres y niñas y sus consecuencias, incluida la violencia letal, han sido una preocupación recurrente de la comunidad internacional.
y su erradicación es un compromiso expresado en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y en las legislaciones nacionales. Actualmente, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad mundial expresada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya implementación inició en el 2016. En la medida en que no podamos frenar y revertir las tendencias actuales de violencia en contra de las mujeres, nuestro país estará incumpliendo con los compromisos internacionales. La Agenda 2030 es una hoja de ruta transversal. Si uno ve los 16 objetivos, y ya sé que se preguntan si son 17, pero el 17 habla de la instrumentación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si uno revisa los 16 o los 17 objetivos y las 169 acciones que ahí se prevén, uno verá que esta perspectiva de género tiene que estar en todos los objetivos. Si vemos el número 1, el combate al hambre, me parece que es fundamental. Es el inicio de esta desigualdad, ¿sí?, en varios sectores, ¿sí? Entonces me parece que esa hoja de ruta, y qué bueno que México esté comprometido con esa Agenda 2030, que se esté articulando esos esfuerzos como país para articular a las diferentes entidades para avanzar en esa agenda al 2030. Y decirles que a los 15 días de que la ONU en el 2015, en septiembre de 2015, aprobó esta hoja de ruta, esta agenda, los ombudsperson del mundo nos reunimos en Mérida a los 15 días de esta, y ahí nos comprometimos a ser monitores ante nuestros gobiernos del cumplimiento de esta agenda. Uno de los mecanismos implementados a nivel nacional en este ámbito para prevenir y abatir la violencia feminicida son las alertas de violencia de género contra las mujeres, contempladas en la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La CNDH ha tenido una participación constante en el grupo de trabajo en esta tarea y ha dado seguimiento y promovido que tales medidas se decreten respecto de lugares donde es claro que existe un riesgo a la vida e integridad de las mujeres. A la fecha, 29 entidades del país han atravesado por procesos de decretar este mecanismo, lo cual nos muestra la gravedad de la crisis, como decía la senadora, en ciertas zonas de la República Mexicana, y la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir la ley y garantizar la vigencia de los derechos humanos. Es claro que el mecanismo es una cuestión perfectible, es una herramienta útil. Por eso el año pasado nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico que hicimos público y dijimos la utilidad de esta herramienta. Pero también señalamos que debemos avanzar en su perfeccionamiento. En ese diagnóstico propusimos modificaciones a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Puedo enunciar algunas de ellas. Revisar la ley para aclarar los plazos de alerta de violencia de género en sus distintas fases, con base en el análisis de su adecuado diseño e implementación. Doy un ejemplo. Una vez decretada la alerta, no hay nada adicional. ¿Cómo seguimos midiendo que esto logramos erradicar? Nos hacen falta indicadores de medición. Los indicadores los tenemos en la fase previa para decretarla. Y cuando se da el diagnóstico se dan 6 meses al estado respectivo. Pero cuando no se decreta, ¿cómo le seguimos para monitorear que efectivamente esas tareas que siguen los gobiernos, y qué bueno que hayan hecho la tarea, se mantengan? Creo que ahí hay una parte fundamental que fortalecería la agenda, la alerta de género. La ley y su reglamento, que sería que también los poderes judiciales como los legislativos y los gobiernos municipales, si vemos, no hay una participación más activa de los gobiernos municipales, puedan ser notificados también para esa participación. Que haya mayor participación de académicas y de sociedad civil en la integración de los grupos de trabajo.
prever en el reglamento que el territorio por el cual originalmente se solicita la alerta pueda ampliarse. Muchas veces en el recorrido nos encontramos con realidades, sí. Entonces creo que ahí hay otra posibilidad de fortalecimiento. Repito, la alerta es buena, fortalezcámosla. También hemos considerado oportuno recomendar que las organizaciones de la sociedad civil sean integradas con voz a los grupos de trabajo. Fortalecer, ampliar y asegurar la entrega de recursos etiquetados para la implementación de las alertas, para que los gobiernos acepten la alerta. Muchas veces la preocupación es recurso presupuestal. Esto, nuestras propuestas derivadas del diagnóstico también se dirigen al Poder Ejecutivo con algunas recomendaciones. Esto era para el legislativo lo anterior. Fortalecer a las instancias federales que se ocupan de los procedimientos de alerta, involucrar a todas las instituciones del Estado para poder garantizar la transversalización de la perspectiva de género, asegurar que los cambios y transiciones de gobierno no obstaculicen o frenen el cumplimiento de las acciones recomendadas en la alerta. Eso me parece fundamental. Ningún proceso de ninguna índole debe afectar los procedimientos de alerta. Hacer públicos los informes de seguimiento en entidades donde se decidió no decretar la alerta. Esta es transparencia. Fortalecer la presencia de mujeres para acompañar y orientar en la práctica el procedimiento de la alerta y de las acciones de CONAVIN. Y algo fundamental, sobre todo desde la perspectiva de la CNDH, es importante señalar que para las entidades con presencia de población indígena es necesario que las acciones contemplen en su diseño, implementación y evaluación perspectiva intercultural y enfoque diferencial. Termino. Para encontrar salida al problema de la violencia contra las mujeres y las niñas es indispensable que de manera paralela a las acciones de carácter reactivo se emprenda y se apueste por la prevención, como bien decía la senadora. La acción articulada de actores gubernamentales, sociales y privados a la acción colectiva. Una intervención temprana por parte, con base en la ley y de otras y de las agencias de apoyo resulta fundamental para prevenir los feminicidios. Los sobrevivientes y sus familias deben contar con servicios completos que les garanticen el acceso a la justicia, a los refugios, a la asistencia jurídica, a los servicios de salud, a la asesoría psicosocial, a las líneas de atención las 24 horas y al apoyo a largo plazo. En nuestros esfuerzos debemos hacer participar a los sobrevivientes y sus familias, poniendo los derechos humanos de las mujeres en el centro de toda respuesta, de modo que el ciclo de violencia no se perpetúe. Debemos apostarle a promover los cambios en las actitudes, en las creencias y en los comportamientos que consienten o que perpetúan la violencia, esto con el ánimo de prevenirlo. Necesitamos campañas de concientización, movilización comunitaria, programas educativos, incluyendo los de educación sexual y apoyo a los niños y a las jóvenes que están expuestas a la violencia. Una cosa queda clara: prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres requiere la participación de toda la sociedad, incluidos los hombres y niños, para reeducarnos en la igualdad de género y en la construcción de relaciones respetuosas y libres de violencia. La responsabilidad de garantizar el derecho a una vida libre de violencia es del Estado mexicano y de las instituciones de gobierno, pero también la sociedad juega un papel fundamental. La responsabilidad de hacer cumplir esa obligación y transformar la realidad brutal que viven cotidianamente las mujeres es nuestra, de todas y de todos los actores sociales. Reiteramos el compromiso como órgano del Estado, de un órgano promotor de los derechos de las mujeres, y reiteramos también la disposición del diálogo y alianzas compartidas con los distintos actores. Cada mujer asesinada es una prueba de que estamos fallando. Cada familia víctima es un recordatorio de que nos toca hacer más y hacerlo mejor. Terminaré mi intervención citando un párrafo de la Agenda 2030. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad,
a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos niveles. Trabajaremos para lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano mundial, regional y nacional. Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños. La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la Agenda 2030 es crucial. Hasta allí la cita. Requerimos generar ese cambio cultural que reconozca la igualdad y la paz como premisas irrenunciables de nuestra convivencia cotidiana, donde las mujeres puedan vivir sin el miedo, seguras, y la vigencia de todos los derechos sea una realidad para todas las personas. Muchas gracias por su atención. A continuación, se solicita a la maestra Isabel López Padilla, especialista en Seguridad y Justicia y Derechos Humanos del proyecto Género y Justicia, en representación del señor Antonino de Leo, representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la mesa por parte de las senadoras Lucero Saldaña y extenderles un cordial saludo del señor Antonino de Leo, representante de UNODC en México, que por motivos de agenda, en un evento previo que tenía con ONU Mujeres, no pudo estar presente. Pero bueno, para mí es un gusto poder aprovechar la oportunidad de compartir la mesa, tener el honor de estar con el presidente de la CNDH, con gente de la academia y de X Justicia de las Mujeres, naturalmente también con la senadora. Muchas gracias. Voy a dividir mi presentación rápidamente en 3 puntos clave. Quiero ser breve porque me parece que hay como un tema en los tiempos. Por un lado, hablarles un poco de estándares internacionales en cuanto al deber de investigar. A mí me tocó hablar de la investigación del feminicidio con perspectiva de género. En segundo punto, ¿por qué es importante investigar con perspectiva de género? Más allá del delito de feminicidio, pero de manera general, porque es importante investigar con perspectiva de género. Y en tercer punto, me parecería importante compartirles algunos retos y áreas de oportunidad, así como buenas prácticas